La canción del día de hoy es Euphoria de Video Club. Ahora vamos con el ejercicio. Dice lo siguiente. El triángulo de la figura es equilátero. Recuerden que un triángulo equilátero es aquel que tiene todos sus lados de la misma longitud. Si A es el punto menos 1,0, entonces C es. Entonces el problema aquí es que necesito calcular cuáles son las coordenadas de este punto C. Entonces vamos a ver cómo nos sirve que el triángulo sea equilátero. Entonces lo primero que vemos es que este punto C está ubicado sobre el eje Y. Es decir, que no tiene coordenada en el eje X. ¿Por qué? Porque no me estoy moviendo horizontalmente, sino solo verticalmente. Recuerden que para ubicar un punto yo primero me muevo horizontalmente. Si la primera coordenada es positiva, me muevo hacia la derecha. Si es negativa, hacia la izquierda. Y luego miro la altura. Si la altura es positiva, que corresponde a la coordenada de Y, entonces subo. Y si esa coordenada de Y es negativa, bajo. Entonces, como este punto está ubicado sobre el eje Y, no me moví nada en el eje X, va a tener como primera coordenada 0, porque no me desplacé nada en el eje X. Entonces descarto de una vez la opción C y la opción D. ¿Listo? Entonces ahora lo único que me falta es calcular la altura de este punto. Entonces, vemos que este eje Y parte mi triángulo por la mitad. Es decir, lo mismo que está a la izquierda va a estar a la derecha. Entonces, vemos que, por ejemplo, de este punto A hasta el origen, que sería esta intersección de los ejes, hay una unidad de distancia. Porque justamente para ubicar este punto menos 1,0 lo que hice fue moverme una unidad hacia la izquierda. Y como es simétrico, entonces ese 1 también va a valer la distancia que hay desde acá hasta B. Entonces ya puedo hallar la longitud de este segmento AB, que sería 1 más 1, 2. Entonces este segmento vale 2. Y como el triángulo es equilátero, entonces también mide 2 acá y 2 acá. Entonces, solo me falta calcular la altura de mi punto C. Entonces, esa altura sería equivalente, por ejemplo, al calcular la altura de este triángulo que se me forma, que estoy dibujándoles acá. Si yo hallo la altura de ese triángulo, hallaría también la altura del punto C. Entonces voy a dibujarlo por acá. Entonces tengo este triángulo, listo, que va a ser un triángulo rectángulo. ¿Por qué? Porque tiene un ángulo recto acá. Recuerden que los ejes son perpendiculares, es decir, forman un ángulo de 90 grados entre ellos. Entonces tengo este triángulo rectángulo acá. Lo primero cuando tengo un triángulo rectángulo es identificar cuáles son los catetos y cuál es la hipotenusa. La hipotenusa siempre va a ser la diagonal. Entonces aquí iría mi hipotenusa. Y a los otros lados se les conoce con el nombre de catetos. Entonces este sería el cateto 1, por ejemplo. Y este vendría a ser el cateto 2. Listo. Y ahora pues pongamos las medidas. La hipotenusa, que sería esta diagonal, vale 2. Este cateto 2 vale 1. Y el cateto 1, que es lo que quiero hallar, pongámosle la letra H, porque no sé cuánto vale y es lo que quiero hallar. Entonces, podemos aplicar el teorema de Pitágoras, que nos permite calcular la longitud de uno de los lados de un triángulo rectángulo teniendo los otros dos. Entonces, ¿cómo aplico el teorema? El teorema me dice lo siguiente: el cateto 1 elevado al cuadrado, entonces sería h elevado al cuadrado, más el cateto 2 elevado al cuadrado. Como mi cateto 2 vale 1, sería 1 al cuadrado, va a ser igual a la hipotenusa elevada al cuadrado. Mi hipotenusa vale 2 elevada al cuadrado. Listo. Entonces voy a desarrollar las operaciones. H al cuadrado más 1 al cuadrado, que sería 1, que es multiplicar 1 por 1. Y 2 al cuadrado sería multiplicar 2 por 2, que me da 4. Como necesito h, que es la altura, voy a despejarla. Entonces ese 1 que está sumando lo paso a restar al otro lado. Entonces h cuadrado va a ser igual a 4 menos 1. Luego h cuadrado va a ser igual a 3. Pero yo no necesito la longitud elevada al cuadrado, sino que la necesito lineal. Entonces pues saco raíz cuadrada a ambos lados. Y entonces obtengo que h vale raíz de 3. Recordemos que en álgebra habíamos dicho que cuando yo le saco raíz cuadrada a algo elevado al cuadrado, me queda valor absoluto. Pero como estamos trabajando en geometría y solo tomamos en cuenta el valor positivo, entonces raíz cuadrada a algo elevado al cuadrado, pues voy a tomar simplemente h, ¿listo? El valor positivo. Entonces ya sé que la altura de este triángulo es raíz de 3. Pero la altura de ese triángulo corresponde también a la altura o la distancia que hay desde el origen hasta el punto C. Entonces vendría a ser la altura que estaba buscando, que es raíz de 3. Entonces las coordenadas de mi punto C van a ser 0, raíz de 3 y la opción correcta es la B. Recuerden que mañana nos vemos con una nueva canción y un nuevo ejercicio.